nada de lograr una ruptura en el frente, digamos, norte, que ese también es un asunto importante. Y es verdad, sí, avanzando por aquí en dirección a Pokrovsk, en este flanco sur, ¿no? Pero sin acabar de romper o explotar en una medida importante. Y nuevamente, con la ley de movilización en marcha y todo eso, lo previsible, lo normal, nunca sabes, ¿no? Y tampoco tengo claro cuánto generan los rusos, pero parecería lo más plausible que se frenen los avances. Y por último, pero no menos importante, tenemos acciones en la zona de Robotine, ¿vale? Pero sobre todo en la zona de Urozhaine, que es donde acabamos de saber que ha caído la localidad junto prácticamente a Staromayorsky. Vale, aquí ahora vamos a ver en qué acción concretamente, ¿vale? Pero ahí lo tenéis, ¿no? Entonces esta posición ha caído recientemente. Son zonas del frente que probable... Uy, perdonad. Aquí lo tenéis, ¿eh? Como os digo. Ahí está Urozhaine. Son posiciones del frente pues que probablemente están bastante peor defendidas que la zona de Chasifiar. Por tanto, vemos que se mantiene la misma lógica de siempre. Si nos vamos hace una semana como estaba el frente en esta zona, que es donde están logrando los rusos mayores avances, en lo que era el antiguo eje de Avdivka, pues bueno, ahí lo tenéis. En 15 días lo que se ha logrado. Estamos hablando, vamos a ver, en el punto máximo de avance, que podría estar aquí, pues estamos hablando de hasta 5 kilómetros en 2 semanas, que para lo que es la dinámica de esta guerra, como digo, pues no está mal. Pero es verdad que eso ha sido sobre todo el cierre de un cerco que tenían ahí. El avance real sería de 1 kilómetro, 1,2 kilómetros aproximadamente, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a las acciones tácticas, sí que hay alguna que me parece que nos debe llamar la atención, ¿no? Es decir, yo ya os dije que aquí hubo informes de combates en Kolosinivka, de ataques rusos aquí. Es decir, que es posible que se produjera una suerte de intento ruso de una cierta ruptura táctica en esta zona que habían logrado infiltrar grupos hasta aquí. Lo digo porque resulta obvio que aquí, en Berestov y en Pischane, pues los rusos han ido poco a poco logrando infiltrar sus fuerzas, ¿no? Aquí vimos en los últimos 15 días cómo ha ido cambiando el frente. ¿Y cómo han sido los asaltos rusos? Bueno, lo que vemos es que cada vez aplican más potencia de fuego e intentan ahorrar fuerzas, porque lógicamente son mucho más difíciles de reponer que la munición, siendo la munición también un producto pues que como muchos ya sabéis no es sencillo precisamente poner, ¿no? en el marco de esta guerra. Pero lo interesante, a ver si os lo pongo por aquí. Charkiv, no, pero esto... A ver, que lo tenía yo aquí guardado para enseñároslo. Esto es. Pischane Peschanoye. Eso es. Entonces, lo que vemos es que los rusos lo que han lanzado es ataques en dirección a Peschanoye, Pischane, ¿no? En ucraniano, entiendo. Es decir, justamente esta localidad de aquí, ¿no? Y en 15 días pues han logrado algunos pequeños avances hacia la zona. ¿En qué acciones concretamente? Y para que veamos la entidad que tienen, pues vemos acciones como esta. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que podemos aquí observar es la típica táctica mecanizada rusa, que por cierto os tengo ya preparado un vídeo, creo que os lo voy a subir a Patreon para que lo tengáis ahí ya, antes de que lo suba al canal, que aún puede pasar tiempo, ¿vale? Pero es la típica táctica donde vemos un carro de combate en cabeza del convoy, creo que el carro de combate ha quedado destruido por minas posiblemente o algo así, y detrás van todos los BMPs cargados de infantería, BMPs o BMDs, ¿no? Dependiendo. Vamos a fijarnos. Vamos a verlos ahí bien. Entonces, este es el ataque que ha logrado esos pequeños avances en la zona de Pischane. Un ataque que, por cierto, ha sufrido muchas bajas. Como veis, una táctica habitual de los rusos es ir pegados a las hileras de los árboles. Primero porque suele haber caminitos ahí. Segundo porque si te dan ahí te tienes que esconder, salir del vehículo, tienes todas esas arboledas. Y tercero porque proteges uno de los flancos del avance, ¿no? Y ya el armamento antitanque o lo tienes justo enfrente o lo tienes sobre todo en uno de los flancos. Y por el otro flanco te tienes que preocupar menos, porque vas tan pegado a la hilera de árboles que incluso si te sale un infante con una bazuca a dispararte, la distancia de armado del proyectil es tan pequeña que es posible que no se arme el proyectil. De tal manera que no te haga daño, ¿no? Simplemente sea como un proyectil vacío, ¿no? Golpeándote. Y ahí veis cómo avanzan justamente de esa manera a lo largo de las hileras. Pero los ucranianos,
que obviamente colocan tapones de minas justo en esos puntos, por lo obvio, pues logran desarticular todo el asalto. Entiendo que con una mezcla de minas y armas contra carro. A ver, estos son fuerzas secundarias, ¿no? Vemos ahí un carro de combate que por la pinta podría incluso ser un T-62. Abajo claramente un BMP-1, arriba un BMP-2. Un BMP-1 ya es un indicativo de que esta no es una fuerza muy buena, es decir, es un vehículo muy antiguo, en fin, es el primer IFV VCI, vehículo de combate de infantería de la historia. Estamos hablando de un blindado del 1963, ¿no? Entonces esto normalmente ya si lo usa una unidad suele ser unidades pues de peor calidad por lo general. A no ser que sea ya un enfrentamiento ahí, que ese sea un BMP ucraniano o algo raro, que lo dudo mucho, ¿no? Entonces vemos cómo han logrado neutralizar en buena medida con FPVs a esa fuerza. Entiendo que lo que les ha detenido han sido las minas y luego los FPVs pues han empezado a lanzarse, ya sabéis que son esos drones kamikaze y han detenido el asalto. Pero yo creo que este es uno de los asaltos y uno de los estilos que vemos que lanzan los rusos en sus frentes secundarios. Es decir, estos frentes secundarios que no son Chasiv Yar ni son el eje de Konstantinivka-Pokrovsk, lo que involucran al final es un pequeño número de asaltos muy puntuales, tras mucho castigo, tras mucha potencia de fuego, empleando siempre parece que columnas mecanizadas. ¿Por qué columnas? Porque no hay otra alternativa. La realidad es que todo al final pasa por emplear algún tipo de blindado y no tienes muchas más oportunidades, por así decirlo, de avanzar. Porque si no te tiran todo encima. A veces quizás les preceden motoristas, que puede tener su sentido en según qué condiciones tácticas. Pero bueno, eso es básicamente un poco la situación. Y nada, vamos a acabar directamente porque como ya sabéis tenemos ahora el partido de la selección española que estará empezando. Sé que luego juega Colombia y Argentina. Mucha suerte para ambos. Y lo de siempre, que muchas gracias a todos por aguantarme y por estar ahí. No se puede hacer de otra manera. Pregunta Kimino, ¿por qué Rusia se lleva a los menores ucranianos a Rusia? Pues supongo que en esa idea nacionalista de rusificarlos, ¿no? Entiendo yo. Tampoco ya sabéis que los temas que no son estratégicos no los abordo mucho. Pero lo dicho, recordad, 15 y 16, mañana lunes y el martes tenemos el webinar de Marruecos en The Political Room. No te lo pierdas, que es lo mejor de lo mejor en esa materia y vas a poder actualizarte con respecto a cómo está la situación con Marruecos. Ponentes de la talla de Ignacio Zembrero. Con eso os lo digo todo. Muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí y hasta otra.